Hay momentos de crisis total, en los que parece que todo se va a pique. Y justo ahí, los gobiernos tienen, digamos, un as bajo la manga. Una herramienta con un poder inmenso para actuar, pero ya. En Colombia, a eso le llamamos el estado de emergencia. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué impide que ese poder tan excepcional se descontrole? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cómo funciona, cuáles son sus reglas y, lo más importante, quién es el guardián que le pone los límites. Y es que, a ver, ¿qué pasa cuando una crisis, la que sea, supera por completo la capacidad normal del Estado? Pensemos en, no sé, una catástrofe natural, una pandemia como la que vivimos, o una crisis económica que estalla de un día para otro. O sea, algo tan, pero tan grave que las leyes de siempre y los procedimientos de todos los días, pues ya no alcanzan. Justo para eso, para esos momentos límite, es que existe esta figura en la Constitución. Bueno, entonces, ¿de dónde sale todo este poder? Ojo, no es algo que un gobierno se inventa de la noche a la mañana. Para nada. Su origen, sus reglas, todo el manual de instrucciones está escrito, y bien escrito, en nuestra Constitución. Y aquí la tenemos, la definición formal sacada directamente del artículo 215 de la Constitución Política, el estado de emergencia económica, social y ecológica. A ver, para que quede claro, esto le permite al presidente, junto con todos sus ministros, sacar decretos que tienen fuerza de ley. ¡Ojo! Decretos con fuerza de ley, o sea, sin pasar por el Congreso. Es un poder gigantesco, sí, pero viene con dos candados enormes. Primero, es súper temporal. Y segundo, cada cosa que se haga tiene que tener un solo objetivo: solucionar la crisis. Nada más, no se puede usar para otra cosa. Ahora, un punto clave. Hay que entender que este estado de emergencia no es el único, digamos, botón rojo que tiene la Constitución. En realidad, son 3 los estados de excepción. Están la guerra exterior y la conmoción interior, que, como suenan, son para temas de conflictos de orden público. Pero el que nos interesa hoy, el tercero, el del artículo 215, está pensado para otro tipo de catástrofes: las económicas, las sociales o las ecológicas. Perfecto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo se puede apretar ese botón? Porque claro, no se puede declarar un estado de emergencia así como así. La Constitución, y sobre todo la Corte Constitucional, han sido súper claras y han puesto una especie de lista de requisitos muy estricta. Básicamente son 3 condiciones que se tienen que cumplir sí o sí. Primero, los hechos tienen que ser sobrevivientes. ¿Qué significa eso? Pues que son inesperados, extraordinarios, no un problema que llevamos arrastrando años. Segundo, la amenaza tiene que ser grave, o sea, algo que de verdad pone en jaque el orden económico, social o ecológico. Y tercero, y este es fundamental, que las herramientas normales del gobierno, pues que no alcanzan, que ya no son suficientes para enfrentar la crisis. Miren, esta cita de la Corte Constitucional lo deja clarísimo. Habla de un evento o episodio traumático. O sea, no estamos hablando de un problemita de gestión o de algo que se pudo planear. No, es una verdadera calamidad pública. Algo que de repente sacude todo, que lo altera gravemente. Imprevisto y sobreviniente. Esas son las palabras clave. Ok, listo. Se cumplen las condiciones, se declara la emergencia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona esto en la vida real? ¿Cuánto dura este poder especial y qué es exactamente lo que puede hacer el gobierno? Bueno, lo primero es el tiempo. La primera declaración tiene un límite súper estricto, máximo 30 días, ni uno más. Y aunque se puede extender si la crisis continúa, hay un tope global por año. Sumando todas las emergencias que se declaren, no se pueden pasar de 90 días en un mismo año calendario. ¿Y por qué? Pues para evitar que lo excepcional se vuelva la regla. Y ojo, que este poder no es un cheque en blanco para hacer lo que sea, para nada. Los decretos que se sacan, que se llaman decretos legislativos, tienen reglas muy claras. Por ejemplo, tienen que estar firmados por el presidente y por todos los ministros. Eso implica que la responsabilidad es de todo el gobierno. Y sobre todo, tienen que tener una relación directa y específica con la crisis. O sea, no se puede aprovechar la emergencia para meter un gol y reformar, qué sé yo, el código de tránsito si la crisis es económica. Cada medida tiene que estar destinada exclusivamente a solucionar el problema que causó la emergencia y nada más. Y ahora sí, llegamos a la parte, para mí, más importante de todas. El guardián, el contrapeso. Porque si el gobierno recibe este superpoder, ¿quién vigila que lo use bien? ¿Quién le pone freno? La respuesta tiene nombre y apellido: la Corte Constitucional.
A ver, pensemos en esto por un segundo. Apenas el gobierno expide un decreto de estos, una copia le llega de forma inmediata, automática, a la Corte Constitucional. No es que alguien tenga que demandar o quejarse. No, la revisión es obligatoria y al día siguiente. La Corte se convierte literalmente en la guardiana de la Constitución en el momento en que ésta es más frágil. Y su control se resume en 3 palabras clave. Es automático, es integral y es definitivo. Automático porque, como decíamos, se activa solo. Integral porque la Corte revisa absolutamente todo, desde la firma hasta la última coma y, por supuesto, el contenido. Y definitivo porque lo que la Corte diga, eso es. No hay apelación. Es la última palabra. Este control funciona, digamos, en 2 niveles. Por un lado está el control formal. Esto es como una lista de chequeo. Tiene las firmas, se expidió dentro del tiempo, se le avisó al Congreso, cosas de procedimiento. Pero luego viene el control material, que es el análisis de fondo, el análisis profundo. Aquí es donde la Corte se pregunta, a ver, ¿los hechos que motivaron esto son reales y graves? ¿Las medidas que se tomaron de verdad son necesarias? ¿Son proporcionales? O sea, ¿no se está usando un cañón para matar una hormiga? Es un examen súper riguroso. Entonces, ¿cuándo la Corte dice, un momento, esto es inconstitucional? Bueno, hay motivos muy claros, tanto para tumbarse la declaratoria completa de emergencia, como para decir que un decreto en particular no va. La declaratoria completa se puede caer, por ejemplo, si los hechos no eran tan imprevistos como se dijo, o, y esto es clave, si el problema se podía solucionar con las herramientas normales, como una ley tramitada en el Congreso. Si el gobierno usó la emergencia por comodidad o para saltarse el debate democrático, la Corte le dice no desde el principio. Ahora, incluso si la emergencia está bien declarada, un decreto específico puede ser inconstitucional. ¿Cuándo? Pues si no tiene una relación directa con la crisis, como decíamos antes, o si las medidas son innecesarias o totalmente desproporcionadas. También si limitan derechos de una forma que no se justifica. Y un punto muy importante, si con el decreto se intentan resolver problemas estructurales, problemas de fondo del país que no tienen que ver directamente con la emergencia. Para eso está el Congreso, no los decretos de emergencia. Así que, en resumen, tenemos un poder excepcional para crisis excepcionales. Es una herramienta poderosa, sin duda, y probablemente necesaria en un mundo tan impredecible. Pero todo se sostiene en un equilibrio muy delicado, el poder del gobierno para actuar rápido y el poder de la Corte Constitucional para ponerle límites. La gran pregunta que nos queda es, ¿cómo se mantiene ese equilibrio en la práctica? ¿Logra este sistema, tan bien diseñado en el papel, mantener siempre el balance perfecto?